Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, al Móvice, a la coordinación, al colectivo, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a recoger algunos elementos del primer panel y también de lo que han dicho mis compañeros Alberto y Juan Carlos. Si bien esto no es tallado en piedra, sí creo que da algunas pautas generales para las organizaciones para que puedan presentar sus informes o para que se piense en la estrategia para presentar sus informes a los diferentes mecanismos del sistema. ¿Sí funciona? O centrándome en que el sistema es integral, ¿no? Y la participación no se restringe solo a los informes, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es decir, cada mecanismo, unos más, otros menos, tienen la posibilidad o abren ventanas de oportunidad para la participación de las organizaciones. Especialmente diría yo, y con todas las limitaciones que tenemos con la JEP, la Comisión de la Verdad es donde vemos una ventana más grande de oportunidad. Sin embargo, cada una tiene componentes especiales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz está centrada en la atribución de responsabilidad penal, y eso es importante tenerlo en mente para poder elaborar los informes. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, está centrada más en el esclarecimiento amplio, y ahí es donde les digo que tenemos un margen de oportunidad importante. Entonces tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas, como cuál es el propósito que tenemos con la presentación de esos informes. Por ejemplo, para la JEP me atrevería a decir que el propósito es identificación de responsables, y eso es súper claro. En la Comisión de la Verdad podríamos hablar de probar impactos, pero además de visibilizar afectaciones. Obviamente todo esto está atravesado por garantizar los derechos de las víctimas, pero por ejemplo la unidad de búsqueda de personas desaparecidas está más centrada en ese derecho a saber. Hay elementos comunes que deben contener todos los informes del sistema, entonces voy a arrancar primero por los elementos comunes en lo que deberíamos tener en mente para todos los mecanismos, y luego me voy a detener en cada mecanismo. Primero, caracterización de las zonas o las regiones. Y ahí vienen las condiciones históricas, las condiciones geográficas, políticas, demográficas de la región donde estamos cada uno y sobre la que queremos trabajar. Segundo, información sobre las víctimas. Para el caso de la unidad, por ejemplo, nos vamos a centrar más en características puntuales de cada una de las víctimas, y para la información de las víctimas en la Comisión de la Verdad vamos a ir a pertenencia a grupos sociales específicos. Por ejemplo, ¿quiénes eran los principales afectados con la desaparición en zona de frontera? Los maleteros, las personas dedicadas al mototaxismo, etc, etc, etc. Y ahí vamos caracterizando esos grupos sociales. Y, como ya lo dijo Juan Carlos, son fundamentales las fuentes de información. Para todos y cada uno de los mecanismos es fundamental señalar y en la medida de lo posible también aportar la existencia y ubicación de, por ejemplo, estudios, archivos que tienen ustedes, documentos, registros, medios de conocimiento, y ahí se incluyen obviamente las denuncias por todos estos hechos, en los que haya información sobre las víctimas, para el caso de la unidad, el posible paradero, y para el caso de los otros dos mecanismos, otro tipo de información. Yo me centraría en los elementos comunes en diferentes dimensiones. Primera, presuntos responsables o implicados, y esto tiene, para el caso de la JEP, grupos armados y agentes del Estado, pero para el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, sí podemos hablar de operadores judiciales, otras autoridades y esos terceros que se nos están quedando por fuera de la JEP. En el componente territorial, y es súper importante también, ¿cómo pruebo, digamos, cuáles son los elementos que me llevan a demostrar que había conflicto armado en la zona? Acuérdense que todos los mecanismos tienen esa patilla que dice con ocasión del conflicto armado, ¿vale? ¿Cómo pruebo eso ahí? Y además, ¿qué tipo de control social o presencia territorial tenía cada uno de los grupos armados a los que yo estoy atribuyendo esa responsabilidad? En el marco temporal, como ustedes saben, la JEP tiene una delimitación temporal muy clara, y es hechos con ocurrencia antes del 1 de diciembre de 2016, pero los demás mecanismos no tienen, y ahí hay una pregunta, por ejemplo, para la unidad, y es ¿qué pasa con una desaparición después de esa fecha? Y en la Comisión de la Verdad, obviamente ustedes saben que estos son, lo que buscamos es sacar patrones de violencia que han tenido permanencia en el tiempo. Afectaciones, obviamente toda clase de afectaciones, y los impactos de esas afectaciones. No solo es la desaparición de una persona, la muerte de una persona, violentar a una mujer, sino además cuáles son los impactos colectivos
en la familia, en la comunidad, en su colectividad. Bueno, yo les tenía una linda figura ya para entrar en lo que son los mecanismos. Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz, como ya bien lo dijo Juan Carlos, dentro de todo ese entramado hay una sala, un espacio que es el encargado de procesar y filtrar la información que traen para preparar los casos, que van finalmente al Tribunal para la Paz, y es la sala de reconocimiento de la verdad. La sala de reconocimiento, ¿qué hace? Recibe y procesa informes, ya lo dijo Juan Carlos, de entidades oficiales, pero también de organizaciones sociales, para determinar ese universo de conductas y autores. Ustedes saben que hay criterios de selección de casos y priorización de casos. Entonces, ahí la pregunta que yo me haría, o que deberíamos hacernos, es sobre qué temas y responsables nos vamos a enfocar. Cada una de las organizaciones, cada uno de los grupos, cuál es el tema y cuáles son los responsables sobre los que yo quiero trabajar ese informe para la JEP. Para entregar ¿qué? Una información para sacar una información sin estructurar y entregarle a la JEP una información muchísimo más estructurada que nos permita trabajar sobre esos responsables. Entonces, en la JEP, ¿cuáles serían las ideas centrales que me gustaría dejarles con respecto a la presentación de informes? ¿En qué se debe centrar un informe? Indicios, pruebas y fuentes que indiquen esa responsabilidad. ¿Cuáles son las restricciones? Como ya lo dijo Juan Carlos, no se pueden presentar casos individuales, denuncias sobre casos individuales. Y hay que tener muy en cuenta los tiempos. Desde el momento de la instalación de la sala, el momento material, tenemos única y exclusivamente 6 meses para presentar los informes a la JEP. Si bien lo que dice la ley es que el periodo puede prorrogarse por periodos de 3 meses hasta completar los 3 años, eso debe solicitarse. Entonces, en principio, yo me llevaría 6 meses. Ese es el tiempo que tenemos a partir de la instalación de la sala. Otra vez, ¿cuáles son las conductas de autores sobre los que yo quisiera que se centrara la JEP? Esa es la pregunta. Una vez yo me responda esa pregunta, entonces, ¿qué hago? Agrupo los hechos por presuntos autores o condenados, agrupo conductas semejantes por categorías, esto sin hacer la calificación jurídica de las mismas. Yo no puedo dar una calificación jurídica, pero yo sí puedo agrupar conductas que son semejantes. Pero además deben ser rigurosos y estar organizados. Si bien ya esta mañana hablamos de los casos emblemáticos, del peligro de los casos emblemáticos, sí deben estar organizados y tener hechos representativos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Una vez entregamos el informe a la JEP, eso se convierte en un elemento probatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la sala puede compulsar copias a la justicia, y ahí hay que cuidarnos mucho, si hay indicios de que esas acusaciones son falsas o están elaboradas con dolo o hay ánimo de fraude procesal. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El uso del lenguaje. Si bien no podemos atribuir responsabilidades, porque eso le corresponde a la JEP, sí podemos indicarle que hay presuntos responsables. Lo que yo le digo a la JEP es: yo creo, estos son los presuntos responsables, yo le entrego este informe, usted como JEP investigue. Ahí tenemos que cuidarnos mucho con la atribución de esas responsabilidades, ¿vale? Listo, eso para la JEP. Ahora entramos en la Comisión de la Verdad y nuevamente les reitero la oportunidad de participación en este mecanismo. En este momento entramos en la etapa de alistamiento, que son 6 meses, y ahí tenemos una oportunidad preparando los informes para la comisión, pero además preparando la entrada de la Comisión de los Territorios, y eso es fundamental. Aportando observaciones, solicitudes, requerimientos sobre cuál debe ser la estrategia de relacionamiento de la comisión con la sociedad civil diferenciada, y obviamente estableciendo mecanismos de veeduría y acompañamiento durante todo el trabajo de la comisión. Yo les dejo la presentación porque también hay, digamos, la idea es que ustedes participen tanto en el alistamiento como en el durante como en el después. Ustedes saben que la comisión también tiene un comité de seguimiento, y un poco la pregunta también es por la participación ahí, más lo que ya les digo Alberto esta mañana: cómo participar en las audiencias, cómo participar dando testimonio, cómo participar en los actos de reconocimiento de responsabilidad, etc, etc, etc. Entonces, ahora bien, vengo con la pregunta central que debería tener en la cabeza para tener mi informe para la comisión, y es: ¿sobre qué mandato queremos profundizar? Como ustedes bien saben, la comisión tiene 13 mandatos. Yo creo que para ninguna organización es posible profundizar sobre los 13 mandatos.
Si ustedes se acuerdan, cuando nos vimos por allá en junio, julio, habíamos hecho una agrupación sobre los mandatos. Yo creo que los mandatos se pueden agrupar en 4 o 5 temas duros, pero debemos centrarnos en cuál es el mandato que queremos trabajar. Eso primero. Segundo, la comisión, los informes para la comisión no deberían ser una sumatoria de casos. Si bien la comisión puede recibir la información sobre cada uno de los casos, yo puedo entregar mi carpeta, mi archivo, no debería ser simplemente una sumatoria de casos, caso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué debería haber? Unos casos de muestra, otra vez, no unos casos emblemáticos, pero sí casos que yo considere que son de gran importancia, de gran relevancia, para ir a resumir el resto, es decir, tener muchos otros casos que me lleven a decir, esto sí refleja un patrón o un carácter masivo de una conducta. ¿Cómo partir? Hay 2 formas de hacer un informe, con la lógica inductiva o la lógica deductiva. La inductiva es, yo tengo en la cabeza una hipótesis, yo creo algo y empiezo a agrupar hechos para demostrarlo. La deductiva es, yo tengo todos estos hechos, los reviso, los analizo y de ahí obtengo una hipótesis. La recomendación nuestra como oficina es, háganlo de forma deductiva, partan de los hechos ciertos, porque por ejemplo, en casos de inteligencia es muy difícil saber cómo se entreteje esa maraña de hechos y cuáles eran los intereses más allá de cierto nivel, pero sí puedo partir de los hechos ciertos, analizar y sacar una hipótesis de eso. Pero aquí hay una recomendación, si bien no puedo explicar las causas del fenómeno, no las tengo todas muy claras, sobre todo en estos temas que tienen que ver con fuerzas del Estado, sí puedo develar ciertos intereses, sí puedo indicar ciertos intereses de ciertos actores en la región. Y aquí, por ejemplo, también voy al tema de terceros. ¿Qué componentes debería integrar un informe a la Comisión de la Verdad? Primero, nuevamente, información sobre las víctimas. ¿Quién fue afectado y cuáles eran los rasgos comunes en esas víctimas? Hombres, mujeres, niños de tal edad, de tales regiones con estas características. Hechos, modus operandi, patrones en esos modus operandi y prácticas constantes en esos hechos. Posibles responsables, actores con presencia en la zona, quién estaba en la zona en ese momento, cuál era su relación con el territorio o con la comunidad, hay relaciones de control social, hay relaciones de afectación directa y cuáles eran los posibles intereses del actor en esa zona. Tendencias. Con la entrada de X grupo a la región se incrementaron los hechos victimizantes de tal año a tal año, por ejemplo, pero además con la entrada o salida de ciertos actores hay cambios en las dinámicas de la zona. ¿Cómo puedo reflejar eso? Y al final, esto es opcional, pero yo sí lo recomendaría, recomendaciones para asegurar la no repetición de estos hechos. Ya todos sabemos, por ejemplo, que en el tema de inteligencia ese velo que hay con los organismos de inteligencia hace que no haya un control de la sociedad civil sobre esos actores de inteligencia. El DAS, por ejemplo. Entonces, lo que pasó fue que desapareció y eso quedó bajo el velo de la impunidad. ¿Cómo garantizar que eso no se repita dentro de lo posible, obviamente? Finalmente, ¿cómo es de tiempo? ¿Vamos bien? Sí. Finalmente, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Como sabemos, tenemos una representación en el Consejo Asesor, podríamos participar en la elaboración de los planes de búsqueda y en protocolos de relacionamiento en las distintas fases del mandato, pero me voy a centrar en los informes. Si bien estos informes pueden contener pautas generales sobre el contexto, recordemos cuál es el objetivo de la unidad. En este caso sí debemos evidenciar los casos particulares y las fichas o lo que sea que entreguemos para la unidad deben contener toda la información disponible sobre la víctima. Acuérdense que uno de los objetivos es buscar, encontrar y entregar. Nuevamente, ¿cuáles deberían ser los componentes a integrar? Información de la víctima, ya súper específica, información morfológica, médica, odontológica, todo lo que hacía particular esta persona. Y obviamente el perfil social, nuevamente a qué grupo pertenecía, todo este tipo de cosas, a qué se dedicaba. Ahí les recomendaría, es un básico, pero puede servir, es el formato nacional para la búsqueda de personas desaparecidas que tiene cosas muy particulares de la víctima. Formas de privaciones de la libertad. Recuerden que la unidad busca no solo desaparición forzada, sino distintos tipos de desaparecidos. Entonces, ¿cómo desapareció esta persona? ¿Fue secuestrada? ¿Fue retenida? ¿Fue capturada? ¿Fue detenida por la fuerza pública?
medios utilizados de la desaparición. Lo subieron a una patrulla, a una canoa, lo retuvieron en una vivienda, en una finca, lo retuvieron en una instalación militar. Todo esto es importantísimo. Posible paradero, si es que hay hipótesis sobre el tema. Está en un pudo haber estado en un campamento, en una vivienda, en un cuartel, en la cárcel o en lugares de detención clandestina. Para el tema de personas fallecidas, posibles mecanismos de muerte y tratamiento del cuerpo. Fue arrojado al río, fue inhumado clandestinamente, y para ese caso, georreferenciación y de lugares. Lugar de la sustracción física, dónde desapareció, dónde fue la última vez que se lo vio. Para el caso de personas fallecidas, lugar de la posible inhumación y lugar de la denuncia de los hechos. Básicamente, esos son como los puntos centrales. Yo les dejo nuevamente la presentación para que lo tengamos mucho más gráfico. Yo creo que nos va a servir mucho y nada, les agradezco muchísimo.